Sigamos hablando de los JavaScript Patterns. ¿Conoces el Prototype Pattern? La programación orientada a objetos es un pattern que tú seguro ya conoces. Pero la programación orientada a objetos en JavaScript se conoce mucho mejor como Prototype. Mientras que en la programación orientada a objetos tradicional pensamos en herencias, en JavaScript pensamos en Prototype Chain. Por tanto, a la forma de programar echando mano del prototype se le conoce como el Prototype Pattern. Y es muy poderoso, ya que diferentes objetos con el mismo prototype pueden tener acceso a las mismas propiedades o métodos, en lugar de estar duplicando el código. Así que si quieres aprender programación orientada a objetos a través del Prototype Chain de JavaScript, pues quédate en este video porque te lo voy a enseñar. La forma recomendada para utilizar el Prototype Pattern hoy en día es con el Keyword Class de ES6 o de ECMAScript 2015. Y esta es la sintaxis. Vamos a crear una clase gato que va a recibir el nombre de nuestra mascota y también va a darle una cualidad que es maullar. Pensando en que a partir de esta clase se van a construir objetos, necesitamos un constructor, de allí el nombre. El constructor no es más que una función que se ejecuta a la hora de instanciar la clase. En un momento lo vamos a ver, pero vamos a suponer que cuando el constructor se ejecuta necesita recibir el nombre de la mascota. Por tanto, definimos un parámetro name. Esta información viene de fuera, pero necesitamos mantenerla dentro. Por eso vamos a construir nuestro primer atributo que va a ser lo mismo, el nombre de nuestra mascota. Para eso vamos a utilizar el keyword this. Lo que está pasando en nuestra línea 4 es que nosotros recibimos el nombre desde fuera y se lo colocamos al objeto que estemos instanciando. Para que entiendas mejor qué es una instancia, vamos a crear una. La clase cat hasta ahora es abstracta, es decir, es un molde. Ahora vamos a crear algo real, que va a ser mi mascota. Por ejemplo, mi gato Pelusín. Yo voy a guardar esta instancia o este objeto en una variable llamada cat. Y para sacar esta instancia, voy a invocar a la clase con el keyword new. Esta es la forma correcta de utilizar una clase. Pedirle que cree un nuevo objeto, por eso el keyword new. Sabemos que nuestro constructor espera que le demos un nombre, el nombre de nuestra mascota. Aquí es donde ves con claridad la función del constructor. Hay que darle los atributos que necesita o los atributos mínimos que necesita para construir un nuevo objeto. Esto que ves en la línea 8 es instanciar, es crear una instancia a partir de la clase. Si la clase es un molde, entonces la variable cat es el panquecito resultante. Vamos a mandar a consola nuestra instancia para que veas que es realmente un objeto. Un objeto que proviene de una clase tiene la cualidad de que cuando lo mandas a consola te va a informar cuál es su origen, cuál es la clase origen. En este caso es la clase cat. También quiero que observes que la clase la definí con mayúsculas, que es una buena práctica. Mientras que los objetos que son variables vas a utilizar camel case. Bueno, ¿para qué es útil esto? Por ahora mi clase es muy sencilla, solamente tiene un atributo, pero puede tener muchos más. Y si tú necesitaras en algún momento diferentes objetos o varios objetos, la clase vendría a ser muy útil para crearlos. Por ejemplo, vamos a crear gato 2, gato 3 y cada uno de estos gatos tiene un nombre diferente. Una clase me ayuda a crear muchos objetos del mismo prototype en un instante. Al mismo tiempo, mientras que tienen el mismo origen, pueden tener atributos diferentes gracias al constructor. Hay algo importante del prototype que quiero mostrarte. El prototype no es solo un concepto, también vive dentro de la clase. Mira, ¿ves cómo me lo sugiere? Ahí está presente el prototype. Voy a venir aquí a la consola del navegador para mostrarte un par de herramientas que te van a servir para trabajar con el Prototype Pattern. Voy a definir la clase que hicimos en el archivo de Replit y voy a crear una instancia. Así como la clase tiene presente el prototipo, y si te fijas te muestra cuál es el ADN de este prototipo, también los objetos tienen acceso al prototipo con el atributo proto. Observa cómo coincide el proto con el prototype de la clase. El prototype facilita la modificación de la clase aunque ya existan objetos. Por ejemplo, si yo tomo el prototype de la clase y le agrego un método nuevo, estoy agregándole el método hablar a mi clase cat. Esta modificación en el prototipo o este agregado de métodos afecta a los objetos que provienen de esta clase. Todos mis objetos, aunque yo los haya creado antes, ahora tienen también el método hablar. Mira, mi gato sabe hablar por el puro hecho de haber modificado la clase por medio de su prototipo. La segunda herramienta que quiero mostrarte es que puedes extender de otras clases. Por ejemplo, los gatos no hablan,
Pero si fuera un gato de caricatura, sí podría hablar. Entonces yo voy a crear una clase que herede de mi clase original gato. Y esto va a crear un prototype chain. Mira, observa el uso del keyword extends. Esto hace que todos los atributos y métodos de la clase cat ya estén presentes en mi nueva clase cartoon cat. Es importante que las variables que la clase cat necesita en el constructor también se las pasemos en nuestra nueva clase. Recibimos la misma variable name. Pero esta vez, en lugar de colocarla nosotros con el keyword this, lo que vamos a hacer es utilizar la palabra super. Super no es otra cosa más que un elevador. Es decir, le estamos pasando las variables que el constructor de la clase de donde estamos extendiendo necesita. Cat necesita name. Por eso también lo recibimos en cartoon cat y utilizamos super para pasárselo a nuestra clase padre. Eso es todo lo que necesitamos hacer. Vamos a agregar el método de cartoon cat. Muy bien. Ahora tienes una clase nueva que hereda de la clase original que es cat y le estás pasando las variables que cat necesita por medio de super. Antes de terminar, hay una herramienta extra que quiero mostrarte. Hay veces que la clase ya no está presente, ya no es visible, pero tienes un objeto que tiene el prototipo de la clase. Hay una herramienta de ESX que te permite crear un objeto a partir de otro en vez de una clase. Vamos a crear un segundo gato a partir del primero con la clase object y su método create. A create le vamos a dar el primer objeto. De esta forma, estamos creando un segundo objeto a partir del primero que va a compartir el prototipo de la clase original. Pero hay algo curioso que quiero que observes. Si yo mando el proto del primer objeto, veo que tengo todos los métodos visibles. Pero si yo mando el proto del segundo objeto, veo que la consola me muestra algo ligeramente diferente. Esto va a depender mucho del intérprete que estés usando. Ahorita en mi caso estoy usando el del navegador Chrome. Pero no te preocupes, el proto funciona igual. Por tanto, el gato número 2 también puede hablar. Mira, entonces el proto que proviene de un object create va a ser ligeramente diferente. Pero todos los métodos y atributos también van a estar presentes. ¡Listo! Ahora tienes un set de herramientas para poder trabajar con el prototype pattern. Y la programación orientada a objetos nunca fue tan fácil. Y recuerda que de eso se trata, de tener curiosidad y explorarla. Yo soy Héctor Bliss, te mando un abrazo y nos vemos la próxima semana.